está hoy Colombia? ¿Y qué dijo Petro? No, hoy en Colombia hay paz. ¿En qué país vive el presidente? El presidente sabe perfectamente que en el Cauca no hay paz, en el Valle del Cauca no hay paz. El presidente sabe perfectamente que en Antioquia, en el norte de Santander, en el departamento del cual es la representante Garrido, que es el departamento de Arauca, en todas esas zonas sabemos que no hay paz. Allá están las disidencias de las FARC y está el ELN haciendo de las suyas. ¿Y en dónde ha estado el gobierno? ¿En dónde ha estado el Estado colombiano? Ya habíamos nosotros investigado un caso muy parecido de David Racero y ahora nuevamente vuelve a cometer la misma infracción. Es que esto no se le puede pasar por alto a un congresista. Esto no se le puede pasar por alto simplemente. Y menos si es un congresista del pacto histórico, que son los que aclaman y proclaman a viva voz que son los anticorrupción, ¿sí? Que todo el petrismo tiene una superioridad moral, ¿no? ¿No es eso lo que siempre dicen? Y mucho más David Racero, que David Racero siempre en el Congreso grita desaforadamente, todos ustedes son corruptos menos yo, pero las evidencias dicen lo contrario. Y es que, amigos, ya se había presentado un caso similar hace muy pocos meses y nuevamente se vuelve a presentar el doble rasero. Sí es necesaria una reforma laboral, sí es necesario que se reconozcan los derechos de los trabajadores que por tanto tiempo se les ha negado, que haya una dignificación del trabajo de los colombianos, eso es necesario, pero no pasando por encima de las instituciones. Presidente Gustavo Petro, acuérdese que ya el Senado había dicho que no a esta consulta popular. No podían aceptar algo que estuviera por encima de la Constitución y de las instituciones. Entonces, yo creo que aquí es el presidente quien está extralimitándose. Yo creo que aquí el presidente Gustavo Petro, en medio de la actual confrontación política que está viviendo el país, debe pensar, debe mesurarse. Y muchos habían dicho, entre ellos Gustavo Bolívar, presidente, tiene que serenarse. Importar si uno es petrista o uno es de izquierda o de cualquier bando que sea, uno tiene que ir a lo legal. Y si esto es ilegal, obviamente que los entes van a actuar en democracia, van a actuar en institucionalidad. Y es que el decretazo del presidente Petro desde un inicio estuvo viciado completamente. Y más aún hoy que ya está aprobada la reforma laboral. O sea, hoy ya no hay excusa para continuar con el tema de la consulta popular. Los últimos 6 meses, amigos. Luego, ¿qué dijo el presidente Gustavo Petro? Ahora vamos a proponerle al pueblo una consulta popular. Pero primero la reforma laboral, pero como estos congresistas de la Comisión Sexta del Senado la tumbaron, entonces le dijo al pueblo que tenía que alzarse, que tenía que hacer una revolución popular y esa revolución popular tenía que llegar a la consulta popular. Pero como se aprobó la reforma laboral, el decretazo de la consulta popular se cayó. Ahora que está proponiendo este señor Montealegre y el presidente Petro una constituyente. Y nosotros ante este panorama tenemos que alarmarnos, porque ¿qué no tiene nuestra constitución que no nos haya dado? ¿O por qué necesitamos una nueva constitución?
Pero no quiero ser yo, sino que quiero que sean ustedes mismos los que a través de este debate que ya muchos han visto, pero me pareció muy interesante realizar ese foro, ese escenario, no era para hablar de migración. Entonces Petro, con la verborrea que ya le conocemos, con su discurso de clases, fue a decir, los blancos en Europa tienen el poder y han dejado a nosotros, que somos la clase menos favorecida en el mundo, ustedes son los culpables porque ustedes no permiten entrar a los países a quienes quieren entrar desde el África o desde América Latina. Pues, ¿qué tenía que ver eso? En eso Macron tiene la razón. ¿Qué tenía que ver la migración, un tema que no estaba en la agenda, con lo que se estaba discutiendo, con lo que estaba puesto sobre la mesa? Decir el por qué tú dices, mis motivaciones son personales, por motivos personales. Y listo. Así salieron unos ministros y no se pusieron a hacer este tipo de escándalos y este tipo de temas polémicos como Álvaro Leiva. Pero amigos, lo más grave de esto, y ya se los dije, es que un exministro, ex canciller, que fue en sus tiempos mano derecha de Petro, ahora sea su principal oponente y que además tenga en la cabeza este tipo de locuras de estar confabulando planes en contra del presidente Gustavo Petro. Y les vuelvo a repetir, tú puede que no seas... Amigos, en serio, de todo lo que hemos escuchado, y eso que este solamente es un corto del Consejo de Ministros, pero de todo lo que hemos escuchado, no se habló absolutamente nada de las problemáticas de los colombianos, de qué está pasando hoy con la salud, con la educación, con el empleo, con los sectores marginados, con el Chocó, con el Valle del Cauca, con el Cauca, con Guaviare, con todo, con el Chocó, con el Pacífico colombiano. No se habló nada, solamente estaban hablando de historias, de películas, de batallas, de Bolívar, de todo, menos de Colombia. No sé cómo llamarle. Y luego de esto, ¿es que acaso la señora Eva Rey no sabía? Pues claro que lo sabía, claro que sabe quién es Emilio Tapia, claro que sabe quién es su esposa, pero lo lleva a su programa y allá lo eleva y le hace preguntas estúpidas. No debemos normalizar esto, al contrario. Y mucha atención, la señora Saray Roballo piensa aspirar al Senado de la República. Ni un solo voto para estos personajes. Ni un solo voto. Que lo invita, recíbale la invitación, coma, deguste. Pero el día de la elección, ni un solo voto para estas personalidades. Amigos, esto es completamente indignante. La corrupción hay que denunciarla, venga desde donde venga, izquierda, derecha, centro, Petro, Uribe. Amigos, hay un dicho popular que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. El círculo más cercano de amigos, de asesores del presidente Gustavo Petro, son el gobierno. Ah, no, pero es que no es Petro, dirán algunos por ahí. Pero es su gobierno o no. ¿Quién es hoy Armando Benedetti? Es el ministro del Interior. ¿Quién es Roy Barreras? Ha estado y está y continúa estando en el gobierno de Gustavo Petro. Yo creo que
Luis Carlos Reyes renunció por la presión. Es que, imagínense, un ministro recibiendo todos los días hojas de vida. Me pones en la aduana de Barranquilla a tal persona, me pones en la aduana de Cartagena a tal persona, me pones en Buenaventura a tal persona. Y si no lo haces, atente a las consecuencias, amigo. Según el ente acusador, él es culpable por tres delitos. Uno, fraude procesal, soborno o manipulación a testigos, pero esto le queda pequeño porque hay muchos otros delitos dentro de este caso. Y dentro de otros procesos que recordemos que el expresidente Uribe tiene otros muchos procesos abiertos en la fiscalía. O tal vez no estén abiertos, estén cerrados, porque recordemos que el uribismo y el centro democrático ha tenido fiscales de bolsillo. En el periodo de Duque estuvo el señor Barbosa y antes también han habido fiscales que no han no se han apersonado de este caso como debe ser. Y no es porque estemos en el gobierno de Gustavo Petro, queridos amigos. No es porque estemos en la fiscalía de la señora Luz Adriana Camargo. No, no es por eso. Es porque llegó el momento de la justicia. Y como estamos viendo, se está haciendo justicia. Están traicionando a Petro. ¿Esto es en serio? No puede ser. ¿Cómo que los congresistas de la coalición Pacto Histórico se están volteando? El mismo presidente lo está diciendo, ustedes mismos lo están escuchando. Todo porque no hubo una conciliación, pero presidente, ya hubo una conciliación entre Cámara y Senado y aprobaron su reforma laboral. Reforma laboral muy conveniente, por supuesto, con muchas cosas buenas, otras discutibles, pero se aprobó la reforma laboral, la que venía del gobierno, ¿no? Y eso era lo que el presidente quería. Pero increíble, el presidente a estas alturas decir que lo traicionaron son palabras mayores. Y esto da cuenta de un resquebrajamiento no solamente dentro del gobierno. El gobierno pretendía que los colombianos le pagaran el inicio de su campaña política. Y es cierto. O sea, en el fondo de esta consulta popular pues está el tema electoral de Gustavo Petro. Pero es que una cosa no tiene que ver con la otra. O entonces, ¿para qué tumbarla? ¿Para qué tumbar la consulta si la pretensión era de que el presidente con su insistencia la volviera a presentar nuevamente? O sea, no tenía ningún sentido. Y sabiendo que si la tumbaban, resucitaban la reforma laboral. Hombre, por eso yo le dije, señor presidente, lo cierto es que la caída de la consulta ha generado más división y polarización que unidad. Y es por ese motivo que en el 2026 este Congreso será totalmente depurado y renovado, no revocado, como dice Daniel Quintero. Escandaloso para esta sociedad que mientras el país está reventado por violencia, bombas, ataques con drones, muerte de líderes sociales, secuestros extorsivos y todo tipo de violencias, es decir, el país está completamente desequilibrado en seguridad. La inseguridad es raspante en todas las ciudades del país y en los territorios. Como el presidente enfocado en esto y desenfocado en lo otro. ¿Por qué mejor no sacamos adelante una reforma laboral o sacamos adelante una consulta popular? ¿Por qué no desconfió de su elección como congresista? Dos veces. ¿Por qué no desconfió de su elección como senador? ¿Por qué no desconfió de su elección como alcalde de Bogotá? ¿Por qué no desconfió de su elección como presidente de la República?
¿Por qué ahora desconfía del sistema electoral? Cuando es este mismo sistema electoral que le ha dado todo hasta este momento y que lo ha llevado a donde él está. Entonces esto ya tiene que ver con otra cosa. Esto no tiene que ver que con el sistema electoral, que con Thomas Gregg. Si es que Thomas Gregg son unos acaparadores y quieren monopolizar el tema de la contratación con la registraduría, el tema de la contratación de las elecciones con la registraduría y con el Consejo Nacional Electoral, pues eso es una cosa. Pero decir que desconfía del mismo sistema electoral que lo llevó a donde él está, ¿no? De los que ahora están saliendo, porque supuestamente están saliendo los que apoyaron a Duque y que fueron y que participaron en el gobierno de Iván Duque a lanzarse como candidatos presidenciales. ¿Cómo queda el uribismo después de lo que le pasó a Miguel Uribe, después del atentado en contra de su vida? Pues completamente mal, amigos. ¿Cómo queda el uribismo después de la condena que claramente le van a dar a Álvaro Uribe Vélez? La gente tiene que pensar, o sea, nosotros en 2026 no podemos pretender que todo está bien ante todo lo que ha venido ocurriendo.